Yo tuve como todos dos abuelos machos y dos abuelos hembras. Y dos abuelas hembras. Mis abuelos, 1 más 1 eran 2. Mis abuelas eran cada una como si fueran 3 o 4. Podría decir, sin exagerar, que tuve 7 u 8 abuelas. A ninguna le interesó el fútbol. El fútbol era para ellas un ruido cotidiano que aceptaban como se acepta la lluvia o el viento. En cuanto a mis abuelos, estuvieron siempre muy vinculados al fútbol, pero por distintos motivos, ninguno de los dos entendía absolutamente nada, pero nada sobre fútbol. Mi abuelo paterno, Andrés, aunque el apellido parezca italiano, era español. Había nacido y se había criado en un pueblito de Alicante llamado Aspe, a 20 minutos de la Orihuela de Miguel Hernández. Era ese abuelo chiquito de estatura, visco, fuerte como un toro fuerte, bestial, laburante, odiaba los libros y las escuelas. Más de una vez lo escuché insultar al diario que estaba leyendo, por ejemplo. Lo puteaba porque no lo entendía porque lo estaba leyendo al revés. Vivía con la palabra conio en la boca. En las fiestas familiares, mejorada su alegría por el vino, ondulaba una copla perpetua, algo aproximado al cantejondo. La copla interminable, inentendible, se aclaraba en su frase final: la mare que te parió. Este abuelo, Andrés, ya casado y con hijos, se puso a vivir, a putear, a trabajar ferozmente y a hacer las digestiones en el Luján de Cuyo. Lloviera, cayeran rayos o partiera el sol los sesos, todos los domingos iba a ver a Luján Sport Club, un equipo que oscilaba sufriendo entre la primera A y en la primera B de la Liga Mendocina. Por aquellos tiempos su camiseta era granate como el profundo Malbec. Después al Luján lo privatizaron y hasta le cambiaron el color de su camiseta. Por algunos años fue violeta. ¡Qué atropello, qué violación, qué vergüenza! El asunto que este abuelo no solo iba a ver todos los partidos, también asistía a la canchita del Bajo, a la orilla del río Mendoza, a todos los entrenamientos. Había que estar en esa cancha en aquellos inviernos de varios grados bajo cero, solito, en el 5.º escalón de la Popular viendo los entrenamientos. A pesar de su insistencia como espectador y de su asistencia a los entrenamientos, mi abuelo Andrés no sabía nada de fútbol. Él solo apreciaba el seguimiento de las camisetas granates, le bastaba con eso. Para él solo existía ese muchacho que ataja en el arco y los otros 10 muchachos. Al volver de los partidos que se jugaban, a veces en canchas distantes, yo le preguntaba: bueno, ¿y cómo salió el partido? Hemos metido más goles que los otros. Entonces Luján ganó. Coño, que te he dicho que hemos metido más goles. Sí, el equipo ganó, abuelo, pero ¿cómo jugó? Coño, y dale con tus cochinas preguntas. Solo quería saber si Luján jugó bonito. Coño, que los muchachos han corrido con entusiasmo. Y no habían más preguntas porque se venía un coscacho dolorosísimo, cerraba un puño, dejando sobresalir apenas la tercera falange del dedo anular, y esa saliente lo dejaba a uno con la cabeza ardiendo. A este abuelo Andrés, durante años, como la gota que horada la piedra, traté de hacerlo hincha del River Plate de Buenos Aires. No lo conseguí. Su respuesta fue siempre la misma: la cochina madre que los parió, a esos de allá que les den por el culo. Mi otro abuelo, el materno, se llamaba Eustacio o Eustaquio Zarategui. No solo era vasco, era de Navarra, según dicen ellos, los más vascos entre los vascos. Él también hizo su familia y su vida en Mendoza. Trabajando como contratista de un viñedo de Luján de Cuyo, Eustaquio también tenía, por así decir, dificultades con sus ojos. No dificultades congénitas adquiridas. Resulta que una vez se enfureció con un caballo arisco que lo había pisado fuerte, alzó el chicote, especie de látigo corto que casi siempre llevaba consigo, y el ceguecido empezó a darle al caballo. La punta del chicote le dio en su propio ojo derecho. Quedó sumamente tuerto el por entonces joven vasco. Aparte de su mujer,
mi imponente abuela Petra, Eustacio tenía 6 hijos, el más chico varón, pero las otras 5 mujeres. En semejante casa se acostumbró a los monosílabos, prácticamente no pronunciaba frases. Esto, sumado a su carácter reservado, tímido, lo convirtió en el, para mí, hombre más callado de la tierra. Nunca conocí a alguien así, tan sin palabras. Era diabético, pero no murió de eso, se cuidaba y lo cuidaban. Murió porque, ya pasados sus 80 años, le apareció una flor de hernia en la ingle, cerca de los testículos y demás. Por entonces vivía con mi abuela y la Rosa, la hija más chica. Tuvo vergüenza de decirles a las mujeres de la casa eso que le había aparecido ahí, en el medio, cerca de su sexo, palabra que jamás pronunciaba. Tuvo vergüenza y se calló. Cuando se la descubrieron, la hernia ya había reventado. Su gangrena no tenía retorno. Se murió de timidez. Paciencia, ya voy a contar su relación con el fútbol. Antes comparto cómo llevaba su larga y lenta vejez. No salía jamás de su casa, ni a la esquina ni a la vereda de enfrente iba. Si lo hacía era poniéndose el traje para asistir al casamiento de alguno de los hijos o para el entierro de algún familiar muy cercano. Ya retirado de los trabajos rurales, en una casita de la zona urbana que tenía una pequeña huerta al fondo, sus días sucedían idénticos, cronometrados. Se levantaba a las 7, desayunaba, tomaba su bastón y se iba al vértice más lejano de la huerta, a la sombra de una higuera. Y allí permanecía en silencio hasta que, guiándose por las sombras de ciertos árboles, decía: joder, 10 para las 12:30. Recién ahí confirmaba la hora en su reloj de bolsillo y repetía: sí, 10 para las 12:30, joder. A ver si ahora nos dan de comer. Chicoteando aquel pie que le pisó mal el caballo, volvía lento a la casa, se lavaba las manos y almorzaba con medio vaso de vino callado. Después la sagrada siesta, días calcados en él sucesivamente. Siempre yo iba a la casa de mi abuelo Eustacio. Lo encontraba así, sentado al final de la huerta. Lo saludaba con un beso y me encontraba con su bigote largo pero bien alineado. Mi abuela lo afeitaba a la navaja día por medio, hablando incesantemente de cualquier cosa. Él se ausentaba en el silencio, ni murmuraba. Después del beso, yo me quedaba cerca. Al rato él preguntaba: hijo, ¿y tu padre? Y ahí está, bien, en el negocio, trabajando mucho. Transcurría por lo menos un minuto más de puro silencio. Hijo, ¿y tu madre? Y ahí está, en la casa, ayudando mucho en el negocio. Otro minuto moroso, y él agregaba algo que yo por entonces no entendía. Joder, joder con las mujeres. Y ya no decía más, hasta que la sombra de la higuera le hacía decir: joder, 10 para las 12:30. Este abuelo callado nunca fue a una cancha de fútbol, jamás. Pero todos los domingos se hacía llevar a la entrada de la huerta la radio conectada a una larga, y sentado, con sus manos afirmadas en el bastón, mirando el piso como si fuese un abismo, escuchaba de punta a punta los partidos que narraba la voz pintora del maestro Fioravanti. Quieto y sin manifestar nada, escuchaba. Yo a veces le llevaba la revista El Gráfico y se la hojeaba y le contaba alternativas más inventadas que ciertas del campeonato lejano. Él me escuchaba, siempre sin preguntar. A veces me sonreía apenas, como si sonreír le diera cierta vergüenza. Cuando yo le mostraba el gráfico y las figuritas de los álbums, iba más allá de la información, por así decir, le bajaba línea ponderando las virtudes de un River que por aquellos años tenía la costumbre de salir campeón 2x3. Mi fracaso con el otro abuelo me hizo elegir un camino menos frontal para mi proselitismo. Tenía la firme esperanza de que el abuelo Eustacio se enamorara sin darse cuenta de River, de esa camiseta blanca con una banda roja que vestían unos tipos que allá lejos se llamaban Rossi, Carrizo, Iácono, Moreno, Di Stéfano, Lustó, La Bruna, Pedernera. Pero llegó el día
en el que, superado por mi impaciencia, le pregunté si ya se había hecho hincha de River. Sonrió apenas, sonrió bajito mirando el piso, y ¿qué me dijo? Con palabras: nada. Con gestos: tampoco. ¿Y qué me quiso decir? Eso. ¿Qué me quiso decir? El silencio de mi abuelo vasco podía significar tantas cosas. Yo no me resigné, quería su respuesta con el sonido de las palabras, seguir trabajando para hacerlo hincha de River. Delante de él me mandaba cosas como estas: jugaba a la tapada con las figuritas que traían los rostros de los jugadores de Boca y de River, desde 1,20 m de altura, pegadas a la pared, soltaba alternadamente de Boca de River, de Boca de River. Cuando una figurita al caer quedaba sobre otra, el juego se detenía, y todas las que estaban en el suelo eran para el equipo de la figurita que había quedado arriba, tapando a cualquiera de las que estaban en el suelo. Y como todos los juegos, este tenía sus mañas, y yo las practicaba con impunidad. Me las arreglaba para que casi siempre la figurita final y ganadora fuera de algún jugador de River. Mi abuelo Eustacio miraba con atención, pero seguía con su silencio de piedra. Hacia el año 1948 o 1949, River fue a Mendoza a jugar un partido amistoso con un combinado local en la cancha de Independiente Rivadavia a la tarde. La cancha estaba colmada, la gente casi todo el tiempo de pie. Entonces mi papá me puso sobre sus hombros a caballito y yo fui el más alto de la tribuna y vi todo, todo y mucho más vi. Después del partido que ganó River 6-1, fuimos a la casa del abuelo Eustacio y la abuela Petra, donde pasó la tarde mi madre Juana. Mi abuelo había escuchado el partido como de costumbre, pero yo empecé a contárselo, mordido por la idea fija de convertirlo en hincha de River para siempre. En mi relato no modifiqué el resultado. Con ese 6-1 favorable a River estaba bien cubierto, pero empecé a fabular cosas descabelladas. No podía ser que al menos este abuelo no se hiciera hincha de los Millonarios. Por ejemplo, le expliqué la gran diferencia que había en el estado atlético entre los modestos jugadores mendocinos y los fabulosos de River. Llegué al colmo de decirle que esa diferencia ya se podía comprobar por la velocidad que cada equipo tuvo al salir del túnel y llegar en fila india a saludar desde el círculo central. Abuelo, los jugadores mendocinos tardaron el doble que los de River en llegar al centro de la cancha. El abuelo Eustacio me escuchó como siempre callado hasta que me preguntó: hijo, ¿qué es eso de fila india? En fila india se dice cuando los jugadores salen a la cancha uno detrás del otro. Eso le expliqué y le insistí en la diferencia de estado atlético que ya se veía cuando los equipos pisaban el pastito verde. Mi abuelo no me soltó ni una sílaba más. Se quedó mirándome hasta que al rato alzó el bastón hasta mi hombro y me tocó apenas. En sus ojos achicados asomaba, como pidiendo permiso, esa sonrisa tan tímida. Los años se nos suman sin pedirnos permiso, décadas han pasado de aquello. Sigo sin saber qué me quiso decir mi abuelo tocándome el hombro con el dulce bastón. Hay días en los que siento que finalmente no logré enamorarlo, que no conseguí hacerlo hincha de River. Y hay días en los que siento que sí, que el abuelo Eustacio terminó su vida siendo hincha de River, a su manera. ¡Joder!